Buenas tardes. En esta sesión, que va a ser bastante, va a ser corta en comparación con las habituales, vamos a resolver problemas de límite usando la regla del L'Hopital. ¿Ok? Bien, todos estos problemas se están planteando, con seguridad han sido resueltos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es indicar cómo poder resolver algunos de estos y presentar algunos distintos. Entonces coloquemos acá solución. Por ejemplo, hay algunos que son bastante directos acá en el cálculo. La idea es identificar el 2, es identificar la indeterminación y aplicar la regla. El 2, digámoslo acá, es de la forma infinito sobre infinito. Entonces, digámoslo acá, límite cuando x tiende a infinito d elevado a x sobre x cuadrado. Entonces, lo importante es señalar que se está usando la regla. Límite cuando x tiende a infinito de e elevado a x 2x. Bueno, este límite tiene la misma indeterminación del límite original, así que queda límite cuando x se va a infinito de e elevado a x sobre 2, y este límite es más infinito. Ahí, problema 2. Veamos el problema interesante, el problema 4. Bueno, como lo indicamos como fue indicado en la clase, aquí el objetivo es hacer el álgebra y transformar este de la forma infinito, menos infinito, y entonces lo que hay que hacer es transformar este límite en otro límite de la forma, el límite de una fracción, esencialmente. Entonces tenemos 1 sobre el logaritmo de x más 1 menos 1 sobre x. Bueno, y este límite todavía no hacemos L'Hopital, sino que se aplica álgebra, donde x tiende a 0, de x menos logaritmo de x más 1 partido por el cociente, partido por x logaritmo de x más 1. Bueno, voy a señalar aquí de qué tipo de determinación. Ahora es de la forma 0 sobre 0. Entonces, con ese dato, uno dice, bueno, ahora vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Vamos a continuar con el mismo color. Entonces, esto es igual L'Hopital, ahí. Límite cuando x tiende a 0, de, derivamos el numerador, 1 menos 1 sobre x más 1. Todo esto está dividido por logaritmo de x más 1 más x sobre x más 1. X más 1. Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer es el álgebra. Si hacemos el álgebra, vemos qué tipo de indeterminación queda. Entonces, el álgebra arriba se va a cancelar el término x más 1. Aquí va a quedar x, todo dividido por x más 1, logaritmo de x más 1, más x. Nos queda de esta manera, así. Después de hacer el álgebra. Que nuevamente 0 sobre 0. Vamos a señalar de nuevo acá que es 0 sobre 0. Coloquemos paréntesis acá para indicar que es. Entonces nos queda igual a el límite cuando x tiende a 0
¿De qué? Y se puede factorizar por lado. Entonces, queda 1, eso está bien arriba, y el denominador nos va a quedar 1 más logaritmo de x más 1 más 1. Bueno, y ese límite nos va a dar 1/2. Ese es el límite de la expresión. ¿Ok? Estamos derivando. Perfecto. Entonces, aquí tenemos los problemas 2 y problemas 4. Y los problemas de potencia vamos a resolver algunos más interesantes. Vamos a colocar problemas acá. Resolver. Vamos a seguir la numeración que aquí está A. Vamos a colocar algunos problemas interesantes. Siempre son interesantes los problemas de potencia. Voy a colocar acá algunos interesantes. Debo tener por acá unos problemas de potencia. Veamos aquí. Clásicos. Algunos problemas clásicos. 2 elevado a resolver 1. Logaritmo, el límite. Cuando x tiende a dónde? A 1. ¿De qué cosa? De 2 menos x elevado a tangente de pi x medio. Bueno, solución. Indiquemos acá el tipo de indeterminación. Esto es 1 elevado a infinito. Esa es la indeterminación que hay. Entonces el cálculo pasa por la estrategia que se explicó en clase. Vamos a volver a considerar acá. ¿Cuál es la estrategia que se explicó en la clase? Es la siguiente. Una potencia es escrita de esa manera. E elevado al logaritmo de la potencia de la expresión. Y después se calcula un límite, que es lo que vamos a considerar acá. Entonces quedaría, esto es igual a, voy a anotar así, e elevado, vamos a anotar aquí exponencial, la exponencial del límite de quién. Cuando x tiende a 1, de la tangente pi medios x por el logaritmo de 2 menos x. Logaritmo. Entonces, hay que calcular el límite de lo que está dentro del paréntesis y eso hay que calcular. Pero aquí vamos a hacer, en el cálculo, vamos a aplicar el procedimiento que explicamos en clase. Es un límite de la forma 0 por infinito. Note, vamos a hacer el cálculo aparte. Entonces, raya para la suma. Límite, cuando x tiende a 1, de la tangente de pi x medios por el logaritmo de 2 menos x. Este límite es de la forma, como nosotros sabemos, esto es 0, y esto es infinito. Podríamos transformar esta expresión en fracción, pero resulta que aquí lo que conviene es darse cuenta que expresar tangente en términos de seno y coseno. Entonces vamos a hacer el cálculo acá. Límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De seno de pi x medios por logaritmo de 2 menos x sobre coseno de pi x medio. Ahora, ¿cuál es la ventaja de expresarlo de esa manera? Que el cálculo de la regla del orbital funciona de manera más sencilla. Ahora, en ese límite, esta parte
tiende a 1. Esto hay que escribirlo bien. Entonces, calcular este límite en realidad, pongamos acá estrella. Entonces vamos a colocar estrella es igual a este límite. Con eso nos evitamos derivar la tangente. X tiende a 1 de el logaritmo de 2 menos X sobre el coseno de pi X medio. Ahora, ¿qué ocurre? No hemos usado L'Hopital todavía. Ahora vamos a usar L'Hopital. Esto es igual a, con L'Hopital, nos queda límite cuando X va para 1, ¿de qué? ¿De dónde? Menos 1 de 2 menos X, y el denominador nos queda menos pi medios seno. Seno de pi X medios. Bueno, entonces este límite es exactamente igual a este límite. 2 sobre pi del límite cuando X tiende a 1 de 1 sobre 2 menos X seno de pi X medio. Bueno, y el límite es 2 sobre pi por 1. El límite vale 2 sobre pi. Así, límite cuando X tiende a 1 de 2 menos X tangente de pi medios X es igual a E elevado a 2 sobre pi. Ahí. ¿Sí? Ese es el límite que estamos considerando. Bueno, veamos. Veamos un segundo problema, siempre son interesantes. Fíjate que aquí estamos aplicando, resolvamos un problema de la forma 0 por infinito directamente. Aquí, problema B. Límite de la forma 0 por infinito, donde tengamos que escribir como fracción, veamos algo de ese tipo. Déjenme revisar acá. 0 por infinito, algo de la forma 0 por infinito. Clásico. Veamos acá. Partamos con el básico, no sé si está hecho. X logaritmo de X. Cuando X tiende a 0, por supuesto. De la forma 0 por infinito. Veámoslo acá. 0 por infinito. Ese es el problema clásico. Este es el clásico. Bueno, este es igual. Vamos a hacer el comentario después. Límite cuando X tiende a 0 de... ¿Qué es lo que conviene aquí? Bueno, escribirlo así. Logaritmo de X sobre 1 sobre X. Y ahora usamos la regla del L'Hopital. Esto es L'Hopital. Límite cuando X tiende a 0. Cuando X tiende a 0, ¿de qué? De 1 sobre X partido por menos 1 sobre X cuadrado. Bueno, es cuadrado este de acá. Cuadrado. Este es cuadrado. Entonces, aquí, esto es igual al límite cuando X va para 0 de
menos x, y este límite es 0. Voy a hacer un comentario acá al lado. Hagamos el comentario acá. Este límite, cuando x tiende a 0, también se podría haber calculado de esta manera, ¿no? No lo vamos a hacer de esta manera porque queda bastante más largo. Nosotros se indicó en clase de que una de las dos selecciones nos va a dar un camino bastante más corto. Esta elección no es conveniente porque la derivada, en este caso, la derivada de esta expresión es bastante más rebuscada que en el caso anterior. Entonces, bueno, a ver, estamos rebobinando. El objetivo en esta clase solamente se van a desarrollar algunos problemas por lo vital. La clase va a ser un poco más corta de lo habitual. Solamente vamos a desarrollar algunos problemas. Hemos desarrollado el 2 y el 4, y se está discutiendo problemas de las otras con las otras indeterminaciones. Los problemas que son un poco más rebuscados en el hospital tienen que ver con función elevado a función, porque lleva siempre a una indeterminación de la forma 0 por infinito. El problema de este tipo de indeterminación es que uno tiene que entrar a elegir de qué manera, salvo que la expresión sea una fracción oculta, de qué manera tú puedes reescribir. Y el ejemplo canónico para ilustrar ese hecho es el límite que estamos comentando, el límite b, x logaritmo de x. Recuerda que la esencia de la indeterminación es escribir un producto como un cociente. Esa es la esencia, como una fracción, y también se puede escribir así. Dos maneras equivalentes de hacer lo mismo. Entonces, uno hace una elección. La primera elección es la correcta en el sentido de lo corto del cálculo. X logaritmo de x se puede escribir de esa manera. Logaritmo de x sobre 1 partido por x, y uno aplica al hospital. La segunda manera es un poco más larga. Esa escritura lleva, si uno aplica al hospital aquí, solamente voy a hacer una aplicación de la regla del hospital. Esto lleva a 1 sobre, y aquí estamos derivando logaritmo de x a la menos 1. Aquí queda menos 1 partido por x por logaritmo de x a la menos 2. Bueno, y este límite entonces es igual a escribirlo así, límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo de x cuadrado. ¿Okay? Es a la menos 1, entonces baja el exponente. Y entonces aquí se tiene el fenómeno extraño de el cálculo original, se vuelve a repetir y se incrementa en 1. Entonces ese límite, ¿cómo calcular? Ese límite que aumentó la dificultad. Entonces esta elección no es la que conviene la otra. ¿Okay? Ese es el punto. Eso es lo que ocurre cuando más de una elección, para poder ejecutar un problema, va a haber siempre una que va más eficiente, y por eficiente se entiende que es más corta. ¿Ya? Es más corta. Bueno, sigamos discutiendo este tipo de problemas, problemas de diferencia. Veamos acá. Ok, a ver, hay unos problemas que son bastante largos del hospital. Es un problema sencillo. Venía uno por aquí, ya hicimos ese problema. Con x logaritmo, x seno. Bueno, a ver, el problema ya lo habíamos planteado arriba, ¿no? Muy parecido al de arriba, sí. Pero también son interesantes. Límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, ¿de qué? Veamos.
Es muy largo este. Mm, este es muy largo. A ver, déjenme. Yo tenía uno por aquí que era igual de eficiente. Hay unos que son largos por cálculo. Este ya lo habíamos hecho. Bueno, a ver, clásico, 1 sobre, me parece que ese está, quiero ver si ese problema lo habíamos resuelto o estaba aquí, déjenme revisar. En el caso del infinito menos infinito. Ah, está cotangente ahí. Ahí estaba, ¿eh? El límite era 0. Estaba entonces. Ok. Entonces, estaba entonces ahí. Vamos a plantear otro parecido. Bueno, 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x. Forma infinito menos infinito. Bueno, como se indica, generalmente en este tipo de problemas lo primero que hay que hacer es el álgebra. Uno va a poder expresar esto como una fracción. Esa es la parte relevante. Eso tiende a 0, tiende a 0, tiende a 0. Bueno, entonces queda x menos e elevado a x más 1 sobre x e elevado a x menos 1. Bueno, y esto es igual, por L'Hopital, al límite de cuando x tiende a 0, de qué expresión vamos a derivar el numerador, nos queda 1 menos e elevado a x, y en el denominador nos queda e elevado a x menos 1 más x elevado a x. Cuando x tiende a 0. Bueno, esto es de la forma 0 sobre 0. Nuevamente, así que tenemos que señalizar que con L'Hopital vamos a lograr obtener esto, límite cuando x tiende a 0, de menos e a la x sobre... Estamos derivando que e a la x más e a la x más x e a la x. Bueno, aquí estamos calculando la derivada libremente porque tenemos cierta noción de cálculo. Bueno, aquí nos da el límite menos un x es 0, menos un medio. Ese es el valor del límite. ¿Okay? Un cálculo. Bueno, veamos otro problema acá. Problema D. Potencias. Límite, logaritmo del cotangente. Veamos acá. Límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de cotangente de x, y todo esto está elevado a tangente. Veamos. ¿De qué determinación es? Veamos, el exponente es 0. Cuando x tiende a 0, cotangente de 0 es infinito. Este es de la forma infinito elevado a 0. Es de la forma infinito elevado a 0. Esa es una de las indeterminaciones que tenemos acá. Infinito elevado a 0. Bien, ahí está. Entonces, el razonamiento es, el cálculo de esta expresión es igual a exponenciar, vamos a notarlo de esta manera, lo habíamos notado de esta manera, tangente de x por el logaritmo del logaritmo de la cotangente.
Aquí el cálculo se ve más pesado, pero hay que proceder como ha sido siempre, ¿no? Ahí. Entonces es el logaritmo del logaritmo. Aquí me comí algo que es un límite. Voy a colocar límite, el exponencial del límite de límite. Vamos a ver acá. Es el límite cuando x tiende a 0. Exponenciamos. Ahí está. La exponencial de esa expresión que está. Bueno, a ver. Vamos a llamar a esto le vamos a llamar estrella. Triángulo. Para no escribirlo de nuevo. Entonces, triángulo debe ser igual a, como dice, triángulo debe ser igual al siguiente límite. Todavía no usemos L'Hopital. Tiene la forma, este límite tiene la forma 0 por infinito, pero esto debe ser igual al límite. Hay una tangente ahí, cuando x tiende a 0, de, bueno, aquí podemos proceder, desarmando tangente, por ejemplo, que es seno sobre coseno, y en realidad es seno. O bien simplemente escribirlo así. Vamos a escribirlo de esta manera porque como hay un logaritmo, como hay una cotangente dentro, en un argumento, eh, cotangente de x, cierre paréntesis, dividido todo por cotangente. Ahí. Llegamos ahí. Esa es la expresión que nos queda. Y entonces esto, 0 por infinito se expresó como infinito sobre infinito. Y ahora vamos a usar L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0. ¿De qué cosa? El numerador, veamos acá, es 1 sobre logaritmo de cotán por 1 sobre cotán por la derivada de la cotangente, menos cosecante cuadrado de x. Y esto está dividido por, aquí está dividido, por menos cosecante cuadrado de x. Bueno, esa era la ventaja de expresar en términos de cotangente. Entonces aquí podemos cancelar algún término, de hecho cancelamos este término. Este término se cancela con ese. Y nos queda así. Hagamos el álgebra ahora. Esto es igual al límite donde x tiende a 0 de 1 sobre cotangente, que es tangente, digamos aquí, tangente sobre el logaritmo de la cotangente. Bueno, nos queda de esa manera. Ahora, veamos acá. ¿Qué nos queda aquí? A ver, fijémonos.
fijémonos bien en esta parte. El numerador es una fracción. El numerador es de la forma 0, el denominador es infinito. 0 sobre infinito. Cotangente en 0 no está definido. Cotangente en 0 lo interpretamos como infinito y el logaritmo de infinito es como infinito. Entonces 0 sobre infinito. ¿Cómo interpretamos esto? Esta no es una forma indeterminada. Aquí voy a forzar, voy a forzar la situación. Esto que estoy escribiendo no es una operatoria de números reales, sino como para darnos a entender qué debería ser. Este límite va a valer 0. Este límite vale 0. Esta parte que está acá no justifica que el límite vale 0. Lo que debería funcionar, porque en realidad lo que tienes aquí, esto lo vamos a escribir de una mejor forma, así. Lo voy a escribir así. Esto es límite, cuando x tiende a 0, de tangente de x por 1 partido por el logaritmo. Y ahora esta parte es la que tiende a 0 cuando x tiende a 0. Porque es el recíproco de una función que se va a infinito. Esa es una propiedad de límites. Y la tangente tiende a 0, así que 0 por 0 es 0. El límite entonces debe ser 0. Entonces es importante tener un conocimiento del límite, porque el hospital no lo va a resolver todo. Aquí llegamos a algo que no está dentro del ámbito del hospital, sino que está del conocimiento de un poco la teoría de límites. Ese límite es 0. Así, este problema nos falta escribir límite del logaritmo, límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de cotangente de x, y esto está elevado a la tangente de x es e elevado al límite, es el límite absoluto. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos otro problema. Y veamos, para terminar, vamos a partir con razón de cambio la clase de mañana. Entonces, un problema que involucre a ver, veamos aquí. A ver, tengo un problema interesante, déjeme darme tiempo de buscarlo, acá lo tengo. Todos son muy parecidos. Bueno, a ver este, clásico. Cambiemos el tender a 0, pongamos límite cuando x tiende a ¿dónde? A pi cuartos de la raíz cúbica de la tangente de x menos 1 sobre 2 seno cuadrado de x menos 1. Vamos a calcular este límite. A ver, este límite es de la forma, la tangente de pi cuartos es 1, así que nos queda 0. El seno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2, entonces 2 seno cuadrado es 1, 0. 0 sobre 0. Entonces es 0 sobre 0. Lo que vamos a hacer es aplicar directamente el L'Hopital. Por L'Hopital nos queda, esto va a ser igual, L'Hopital, el límite cuando x va a 0, a pi cuarto, perdón,
de, vamos a derivar el numerador, aquí es 1/3 de la tangente de x elevado a menos 2/3 por secante cuadrado de x. Y esto está dividido, mira, aquí tengo escrito una parte, pero está malo. Mira, vamos a hacer el comentario. Derivada del denominador, 4 seno de x por el coseno de x. Este cálculo está todo malo acá, no sé. A ver, estoy revisando un cálculo acá. A ver, entonces nos queda así. Ya, denominador. Y después, este límite es una tontera, ¿no? X tiende a pi cuarto. No hay que hacer absolutamente nada más. Pongamos acá 1/3. Un medio. Todo esto que estoy escribiendo es cosmético nomás. Un sexto del límite cuando x tiende a pi cuarto. Cuarto el límite. Porque vamos a rayar aquí. Límite cuarto. El valor del límite es pi cuarto. Pi cuarto. Pi cuarto de secante cuadrado partido por tangente de x elevado a 2/3 por 1 partido por seno de 2x. Y ahora resulta que el problema está completamente resuelto porque en pi cuarto ninguna de las expresiones no hay indeterminación. Esta parte, cuando x es pi cuarto, 2x es pi medio, esto es 1. Tangente de pi cuarto es 1 y secante cuadrado de pi cuarto. Esta parte tiende a 1/2. El numerador tiende a 1/2 porque la secante es el recíproco del coseno. Entonces tiende a 2 este. Este tiende a 2. Tangente de pi cuarto es 1. Así que este límite es 1/3, sin mucho preámbulo acá. Es 1/3 el límite. Sin tanto preámbulo. Entonces no se ve una dificultad muy grande ese problema, ¿eh? A ver, entonces volvemos con otro. Ya como para finalizar aquí. A ver, un problema que sea un poco más interesante que ese. Aquí fue tangente, no, ya lo habíamos hecho ese. X elevado a X, todos son muy parecidos, ¿no?
Ya, finalicemos con... este es solamente por una cosa cosmética. Ya, f, límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, ¿de qué? De a elevado al logaritmo de x menos x tiende a 1. X tiende a 1 sobre el logaritmo de x. Tengo un poco más de peso en problema. Veamos entonces. Pongamos acá x. Listo. 0 sobre 0. Entonces esto es igual a la derivada. Aquí la parte que podría ser resultar un poco más complicada es derivar, pero en que en realidad voy a recordar acá la derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo de a. Eso es lo que hay que acordarse acá, en el cálculo de la derivada. Entonces nos quedaría así. Límite cuando x tiende a 0 a 1 de, a elevado a logaritmo de x por el logaritmo de a por 1 partido por x menos 1. ¿Sí? Sobre 1 partido por x. Entonces esto es igual a límite cuando x tiende a 1 de, arreglando acá quedaría a logaritmo de x por el logaritmo de a menos x. Y cuando x tiende a 1, esto quedaría logaritmo de a menos 1. Menos 1. Ahí está el valor del... ¿Okay? Bien. Bueno, eso más o menos es la aplicación de la regla del L'Hopital. ¿Ok? Bien, vamos a dejar la clase hasta acá. No quiero hacer una clase muy larga porque tenemos ahora, ustedes van a tener una evaluación, entonces la idea es que no se concentren más en eso. ¿Ok? Bien, dejemos de compartir. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Deja la clase.